Bueno, antes de largar con esto, creo que me cabe, por supuesto, agradecer enormemente la oportunidad que me están dando las autoridades de la facultad, gente que uno conoce, Agostina, la gente del departamento que está acá presente también, que es una oportunidad que, digamos, más allá de lo que uno pueda desarrollar en clase, yo soy profesor de genética, para el que no me conoce, acá en la Facu, sí, más allá de lo que uno pueda desarrollar en clase, digamos, el formalizar o coagular un poquito algunos conceptos que tienen que ver con el motivo de la charla de hoy, realmente es un privilegio. Por eso, en principio, muchísimas gracias. A todos los que están, por supuesto, pero en particular a la gente que se movió y hizo, digamos, posible este momento que para mí es importante y es un privilegio. Eso en principio. Adhiero a las palabras de Rodolfo. Es el lema nacional de memoria, verdad, justicia. A ver, es transversal a un montón de situaciones que nos atraviesan todos los días, ¿no? Pero respecto a lo que vamos a hablar hoy es muy particularmente, yo diría casi literal: memoria, verdad, justicia. ¿Sí? Bueno, arranquemos, trabajemos. En principio, esta charla, de alguna manera un poco más comprimida, me tocó darla en un par de ocasiones, siempre en el contexto de lo que tiene que ver con la Facultad de Ciencias Exactas. ¿Sí? Y siempre arranco diciendo algo que no es muy divertido, que es el hecho de que en realidad la genética, que es obviamente algo que atraviesa esta charla, no tiene una historia demasiado prístina ni demasiado simpática. En realidad arranca con la pata izquierda esto, de alguna manera. ¿Por qué? Porque la genética se usó para muchas cosas en su momento, ¿no? Se usa hoy para muchas cosas, digamos, es realmente una de esas ramas científicas que de alguna manera, digamos, tiene que ver o se inmiscuye en la vida diaria. Pero desde el punto de vista histórico, ¿está? La genética se usó para justificar algunas cosas que no estuvieron nada bien. La genética fue utilizada en su momento, digamos, con un cierto basamento científico que después fue probado como falaz de alguna manera, que tenía que ver con definir y dividir y de alguna manera establecer lo que eran las razas, lo que de alguna manera, digamos, eso después fue propenso a todo lo que sabemos respecto del racismo, ¿no? O sea, el darle como una especie de base lógica en su momento no fue una de las mejores cosas que pudo pasar. También, durante la Segunda Guerra Mundial, la genética, digamos, no ocupó tampoco un lugar demasiado simpático, sobre todo de lo que tenía que ver del lado de las fuerzas alemanas, de los nazis en realidad, con un concepto que es bastante poco simpático también, que es el concepto de eugenesia, el de nacer bien, el de seleccionar lo que está bien, y así sucesivamente. ¿Está? Entonces, de alguna manera, acá no es que yo venga a reivindicar nada, pero es claro que también, aparte de este tipo de situaciones de alguna manera más que cuestionables, en donde la genética se ve inmiscuido, también podemos verlo desde otros lugares. ¿Está? Ah, ya se clavó. No, lo podemos hacer así. Ahí está. Es con la ruedita, sí. Sí, ya sé, pero mira. Ah, ya está, arrancó. Esta historia arranca en algo que tiene que ver, obviamente, con estas actividades que nos convocan. Sí, arranca en el... Si se quiere, arranca en el 76, quizá arrancó un poco antes también, ¿no? Donde la dictadura cívico-militar que gobernó el país, o que se apropió del poder, si se quiere, en el año 76 y hasta el 10 de diciembre del 83, entre las atrocidades que sucedieron, existió el secuestro, la desaparición de miles de personas. Estas víctimas de desaparición, estas víctimas de secuestro, desaparición y demás, incluyeron una cantidad no menor de mujeres embarazadas. O sea, parturientas o embarazadas o recién paridas junto con sus hijos y demás. ¿Está? Esto de alguna manera motivó que muchas de estas mujeres parturientas, de estas madres de alguna manera,
terminaran, digamos, o desaparecidas o asesinadas. Los niños, que en algunos casos directamente nacieron en cautiverio, ¿sí? En otros casos ya estaban nacidos, pero bueno, terminaron en cautiverio, en general fueron de alguna manera apropiados por, digamos, en principio las autoridades de facto de ese momento, ¿no? Las autoridades dictatoriales se apropiaron de ellos y de alguna manera los repartieron entre sus favorecedores. Ahí está puesto como ejemplo algunos del tipo de favorecedores que de alguna manera pudieron recibir. Obviamente, por supuesto que yo estoy simplificando esto de alguna manera, el tema fue un poco más complejo probablemente. También algunos fueron entregados vía una adopción legal, lo cual también hace más complicado después la búsqueda de identidad. Pero en muchos casos sí fueron de alguna manera repartidos entre individuos que estaban conectados con el poder de ese momento. El poder de ese momento que, como decimos, no eran, en muchos casos no eran de militares hacia militares, sino que había médicos, había civiles, o sea, era una profusión de gente cercana a la cual recibió estos niños. El cálculo, por supuesto, es un cálculo aproximado, quizás sea más, quizás sea alguno menos, no tiene nada que ver esto, pero alrededor de 400 bebés fueron apropiados, ¿está? A través, de alguna manera, del asesinato de sus progenitores, madre, padre. ¿Sí? O sea que en ese estado de orfandad fueron apropiados. La historia, no quiero caer en lo anecdótico, pero la historia dice que, digamos, en principio de la agrupación espontánea de las abuelas de Plaza de Mayo, que empezaron de alguna manera, de una forma muy paciente, de una forma muy, ¿cómo diría?, amorosa, ¿por qué no decirlo? Está a buscar, en principio, a sus nietos. Hay un par de anécdotas que más o menos aparentemente son ciertas o que tienen que ver con la realidad, es que habiendo escuchado que por ahí se habían establecido o se podía establecer el dato de filiación entre un padre presunto respecto de un hijo, a raíz de esa noticia que tiene toda una historia también, porque esto empezó hace mucho, antes de esta situación en Inglaterra, cuando una madre trató de, digamos, de volver de África con su hijo. Resulta que la madre era aparentemente caucásica desde todo punto de vista y el hijo era un hijo africano, negro. Entonces las autoridades inglesas lo separaron, o sea, de alguna manera no le creyeron a esa señora que ese era su hijo, porque el padre no estaba ilocalizable, no era en época de celular ni nada por el estilo, el padre estaba ilocalizable en África. ¿Está? Entonces resulta que, digamos, frente a este tipo de situación lo separaron. Había un zoólogo en ese momento, un tipo bastante brillante, que estaba trabajando con lo que era, de alguna manera, la búsqueda de marcadores genéticos, la búsqueda de marcadores y de productos genéticos, de alguna manera, que podían identificar finamente el material con que él trabajaba, que eran mamíferos, en realidad. Y quería separarlos y dividirlos como en algo similar a raza. Además, bueno, su trabajo, en definitiva. Lo contactaron. El tipo bueno, perdón. Yo me siento en familia también tomo lo de Rodolfo, yo también me siento en familia, así puedo hablar como quiera. Entonces, este investigador, bueno, pensó que era posible establecer el dato de filiación entre esta mujer y su niño. Establecer el dato que en ese momento era para ellos una incógnita, o sea, podía ser la exclusión de la maternidad o la inclusión de la maternidad, o sea, podía ser cualquier cosa. Trabajado en esto, bueno, la historia tiene final feliz, dio que ese niño era tan hijo de esa mujer que la probabilidad que no lo fuera era 1 sobre un número tan grande que eran más que los habitantes que estaban en la Tierra. O sea, que en realidad era imposible, de alguna manera, muy improbable, que fuera hijo de otra persona. Bueno, final feliz, madre e hijo se fueron y terminó la historia. A raíz de este tipo de anécdotas, no es la única, aparentemente las abuelas de Plaza de Mayo empezaron a pensar en la posibilidad, no de dejar su labor detectivesca, que la siguen teniendo hasta hoy. ¿Está? Porque hay que decir esto también. O sea, más allá de cierta técnica que se puede emplear para asegurar la filiación, ¿está?
también está una labor terriblemente artesanal, que es la de buscar, conectar, percibir, convocar, en este caso. Hoy ya hace mucho que se convoca, en esa época no se convocaba tanto, sino que se buscaba algo que uno, si lo piensa 2 segundos, es terrible, ¿no? Ir a las maternidades y buscar gente que se pareciera a alguien que ellas conocían, ¿no? Que conocían mucho, que podría ser un hijo, una hija. ¿Está? Entonces está buscar bebés en las maternidades, buscar bebés en los orfanatos, buscar bebés, buscar. ¿Está? Por eso, a partir digamos, de estos avances tecnológicos, si se quiere, está, que cobraron cierta popularidad, porque el caso que les cuento yo fue mediático en su momento también, es que las abuelas de alguna manera piensan en la posibilidad, y son ellas las que lo piensan, esa es la parte más terrible de todo esto, en la posibilidad si no se podía hacer algo parecido, no respecto ya de padres e hijos, porque de alguna manera sabían que estaban contando con una familia incompleta, sino respecto de ellas mismas, ¿está? Y los posibles nietos. Y establecer de manera certera una identificación, digamos, que tuviera rigor científico. ¿Rigor científico para qué? O sea, rigor científico ¿por qué? Primero, por una cuestión de honor a la verdad. Y eso no está mal. Y segundo, también por una cuestión de validez legal. Está de aportar una prueba más. Los datos de filiación normalmente se usan, sabemos hoy está, es un asunto muy conocido por todos, se usan en principio para tratar de establecer, digamos, incógnitas de filiación en familias. ¿Está? En familias que están. ¿Sí? Esto era un desafío un tanto mayor. ¿Está? Porque estábamos hablando de familias incompletas. ¿Está? Estamos hablando de familias donde faltaba gente, donde habían hecho faltar gente. ¿Está? Por supuesto que no, esto no, o sea, lo pensaron de una manera, insisto, para mí, desde mi punto de vista, muy brillante, está, pero obviamente tenían que planteárselo a gente que pudiera manejar esta tecnología. Para manejar esta tecnología convocaron, o nada que convocaron, en realidad se conectaron, en principio con un genetista muy conocido, ahora vamos a referirnos a él, y después, digamos, a través de eso se formó un equipo de trabajo. En biología experimental, eso, yo veo caras conocidas, veo algunos alumnos acá que deberían estar en clase. No, ¿cómo que no? Sí, no, clases. Honestamente, o sea, los que trabajamos en alguna cosa que tenga que ver con biología experimental, sabemos que todo esto depende de un grupo de trabajo. ¿Está? Entonces, las abuelas pacientemente se conectaron en principio con un genetista, pero después abrieron el juego, este genetista abrió el juego también, y se conformó un equipo de trabajo multidisciplinario. Víctor Benchasadeh era un genetista, no lo matemos, es un genetista muy conocido. En su momento, en el año 75, había sido amenazado por un grupo paramilitar que era la AAA, lo cual ocasionó que Víctor se tuviera que exiliar en Estados Unidos. En Estados Unidos hizo una muy buena carrera. Es una carrera brillante, ya tenía una carrera buena acá, entonces, digamos, de alguna manera mejoró y perfeccionó esa carrera en Estados Unidos. A él se lo contactó en principio. Se lo contactó en principio, primero porque era brillante, y segundo, es brillante, y segundo por cierta afinidad ideológica también. O sea, se pensó en la posible sensibilidad de Víctor para tratar de alguna manera, de empezar a desentrañar esto. La respuesta de Víctor fue inmediata y fue la típica respuesta que uno reconoce por una cuestión de afinidad de un hombre de ciencia. No dijo lo vamos a hacer, dijo es posible, hay que estudiarlo. ¿Está? Lejos de caer en un pozo de ansiedad, las abuelas lo único que hicieron es empezar a tener algo que les sobra y les sobró siempre, que es paciencia. ¿Está? Algo de lo cual son poseedoras en la mejor de sus formas, paciencia, ante una respuesta que no era la respuesta que uno dice, no, sí, se puede hacer una respuesta inmediata, no. Él, consciente de que había que formar un grupo de trabajo, contacta a las abuelas con Mary Claire King. Mary Claire King es la que aparece ahí abajo, ahí a la izquierda. Las otras son abuelas, las conocemos. ¿Está? Mary Claire King tuvo una respuesta bastante similar, que no se había hecho nada hasta ese momento que fuera exactamente así, y que había que estudiarlo. O sea, cuando uno lee este tipo de cosas, el libro que está ahí arriba, ese que por ahí después alguno agarre que está ahí arriba,
cuenta un poco más el detalle de este tipo de cosas, que no quiero caer en eso, pero realmente es apasionante. Es apasionante cómo en realidad en principio empezó esto como una incertidumbre muy grande. El resultado de esto, después lo desarrollamos un poquito esto, ¿no? Pero fue, digamos, también un término Nobel, si se quiere, en ese momento, que es el índice de abuelidad. Hasta ese momento se trabajaba en forma firme, está con índices de paternidad, o sea, de filiación directa, digamos, de la generación parental a hijos. Decíamos, se conformó un equipo. El equipo, básicamente, llevó, o sea, donde convergieron distintas disciplinas, convergió un producto que ese producto tiene que ver con esto, con investigación interdisciplinaria. No todas las personas que están ahí, está Cristian Orrego, está Medical King, por supuesto, Víctor también, Fedelian, está, y quiero recargarlo, ¿no? En determinado momento, digamos, toda la gente que, menos el que voy a nombrar, que es Pierre Dalu, están relacionados con la biología molecular. Están de distintos lugares, todos sobre todo analizando algo que es crucial respecto de esto, que es la variabilidad que existe respecto de los genomas en una población. ¿Está? Entonces, trabajan en eso, pero se dieron cuenta que evidentemente para poder procesar la cantidad de datos que necesitaban, ¿sí? Para poder evaluar la variabilidad, digamos, de marcadores genéticos, ahora vamos a referirnos a eso, en el contexto poblacional, ¿sí? Necesitaban de alguien que manejara básicamente las matemáticas aplicadas, en ese sentido la estadística, en definitiva. La estadística, para la época, digamos, las herramientas informáticas que existían para el momento, para poder analizar una enorme cantidad de datos, y poder procesarlos y llegar a un índice certero. O sea, dense cuenta que a mí me llama, me encanta recalcarlo en el sentido, porque de alguna manera los equipos, digamos, pueden reconocer sus limitaciones y de alguna manera abrirse. Así trabajaron ellas. Y también acá de la Argentina, o sea, la pata argentina de esto era la directora la que era en ese momento, la directora del Laboratorio de Inmunología del Hospital Durán de Buenos Aires, que Ana María Di Leonardo, que de alguna manera también tiene que ver después con otro producto que tiene esto, que es el Banco Nacional de Datos Genéticos. Quizá lo más recalcable de todo esto. Esto que estamos por ver, o esta gesta de alguna manera que tiene que ver con una investigación interdisciplinaria, está un producto interdisciplinario, está producto de la investigación científica, acude de alguna manera a una demanda social. En mi laburo personal, normalmente en el instituto donde yo trabajo, en el Instituto de Biotecnología, ahí en la Facultad de Ingeniería, tratamos, sí, de conectar, digamos, nuestros productos con el medio. Pero reconozco que no tienen que ver tanto con una demanda social, sino que tienen que ver con una demanda productiva, una demanda económica. ¿Está? El valor, entre tantos valores que tiene este tipo de investigación, que por otro lado, digamos, fue un ejemplo, sigue siendo un ejemplo para el resto del mundo, ¿no? Para el resto del mundo que tiene problemas similares a los nuestros, o incluso para hoy se está usando muchas de las técnicas que se desarrollaron en su momento y que tienen que ver con esta cuestión. Se usan, por ejemplo, para evaluar niños que han quedado huérfanos en el terremoto de Turquía que ocurrió hace relativamente poquito tiempo. O sea que esto fue replicado mucho, pero lo interesante es cómo el equipo acude a una demanda social. Acá la demanda no es económica. No tiene, por supuesto que todo, digamos, a la larga puede tener algún tipo de impacto económico, pero en principio es una demanda social. Es interesante remarcar eso porque justamente, hoy parece que estoy atacando la genética, estoy escupiendo para arriba, ya lo sé. Y bueno, la vida es así. La genética normalmente sabemos que existe una industria genética hoy, ¿tá? Que tiene que ver con los organismos genéticamente modificados, que cotizan en bolsa y demás. Está bien. Ahora, esto no, esto acudió a una demanda social. Eso es importante y es luminoso, por lo menos desde mi punto de vista. Bueno, ahora sí vamos a laburar. Y sí. Supongo que para esto mucho es redundante. Yo veo muchas caritas que tienen que ver con alumnas mías. Ahí, por ejemplo, ahí veo alumnas mías y demás.
No, bueno. Sí, bueno. Bueno, todos fueron alumnos míos, menos Rodolfo, todos fueron alumnos míos. No, bueno, tampoco. No, sí. Tenés cara de no haber sido alumna mía. Te salvaste. Sabemos que el material, con esto tenemos que arrancar, no queda otra, está constituido básicamente por genes. Genes que son unidades de información, básicamente. O sea, son unidades de información química, ¿sí? O los podemos caracterizar medio como está definido ahí, ¿no? Como porciones, como segmentos del material hereditario, están de un material hereditario en particular, que es el ADN, ¿sí? El ácido desoxirribonucleico, que a su vez, o sea, contiene la información, y lo pongo entre comillas, porque en realidad son sucesiones de bases químicas, que de alguna manera sirven de molde, ¿sí? Para que, digamos, son el molde de algo que para nosotros es fundamental. Para varias cosas que son fundamentales en lo que tiene que ver con el flujo génico, pero en realidad acá nos vamos a centrar un poco en esos productos como son las enzimas, las hormonas, o sea, todos los productos que son proteicos, proteínas en definitiva. ¿Está? Hay una característica que tenemos que tener en cuenta y que es fundamental, que es que este genoma tiene una variación muy importante. Quiero decir, de base podemos ser todos iguales, pero hay matices, de alguna manera, que tiene el genoma que nos diferencian profundamente. ¿Sí? Insisto, no es que dejemos de ser humanos ni cosa que se le parezca, pero en realidad la variación, digamos, que en esencia tiene el genoma es importantísimo. No solo para estos estudios. Cualquiera que se interese en lo que tiene que ver con la evolución de las especies sabe que la variabilidad de una población es el sustrato fundamental donde trabaja la selección natural. Si no hubiera variación, digamos, la selección natural nos elegiría todo o nada. Si fuéramos todos iguales, habría una constante de la selección natural que nos mataría a todos o nos beneficiaría a todos. ¿Está? Y así no trabaja. Trabaja sobre la variabilidad. O sea que esta variabilidad es esencial. Es de todos los seres vivos. Vamos a los seres humanos, porque estamos hablando de seres humanos, pero en realidad tiene que ver con todos los que estamos fabricados básicamente o que tenemos la información contenida en el ADN. ¿Qué es eso? O sea, más específicamente, digamos, en los que tenemos, digamos, la información repetida por dos en nuestras células, o sea que nos llamamos a nosotros mismos diploides, ¿sí? Tenemos de hecho, digamos, información equivalente en esos dos cromosomas. ¿Está? O sea que para cada carácter tenemos un duplicado que no necesariamente es idéntico. O sea, hablamos de duplicado, nos parece que es un clon. No, no es un clon. Puede haber variación. De hecho, hay variación entre lo que se denomina el par de alelos. O sea, los segmentos de información que de alguna manera son molde para un producto equivalente. ¿Sí? Entonces, decimos, no son idénticos entre sí, no tienen por qué ser idénticos entre sí. ¿Por qué? Porque cada vez que, digamos, de alguna manera nosotros generamos gametas, óvulos, espermatozoides, esas gametas tampoco son idénticas a nosotros. Hay un fenómeno que tiene que ver con la generación de la gameta que se llama meiosis, que de alguna manera hace que nuestras gametas ya no sean idénticas a nosotros. Y a su vez, cuando se aparean de alguna manera, o digamos, mediante la fecundación, digamos, tenemos la parte materna y paterna, ahí quedan enfrentados esos alelos que tienen, como decimos, información equivalente, pero no necesariamente idéntica. Ahí hay un ejemplo que tiene que ver con los grupos sanguíneos y demás. Nos centraremos, porque esto fue utilizado, es más, tiene que ver con el primer nieto recuperado, la primera nieta en realidad recuperada, ¿sí? En lo que tiene que ver con determinadas proteínas que de alguna manera pueden recubrir la célula, ¿sí? En general los llamamos antígenos, y tienen que ver con lo que se llama histocompatibilidad. Seguramente ustedes han escuchado en distintas situaciones que, digamos, bueno, en lo que tiene que ver con donación de órganos y demás, digamos, que tiene que haber una histocompatibilidad. Esa histocompatibilidad no es, digamos, propiedad del tejido en sí mismo, sino de proteínas que están adheridas y que pueden, de alguna manera, reconocer el sistema inmune nuestro o no. De ahí que la necesidad de que cuando nosotros, ojalá que nadie, tiene que recibir un trasplante, ¿sí?
ese trasplante tenga que ser la donación tenga que ser con alguien que sea histocompatible, que se dice. Por supuesto que es deseable un pariente. Hoy hay, digamos, varios medicamentos que pueden de alguna manera deprimir el sistema inmune y evitar el rechazo y todo ese tipo de cosas, pero la historia y la histocompatibilidad existen. Son varios, o sea, estas proteínas HLA, que son las que están nombradas ahí arriba, son producidas en realidad por un set de genes, ¿está? Por un grupo de genes, no por un solo gen. ¿Está? Y esos genes normalmente, tal cual como se ven las combinaciones ahí, son el A, el B, el C, el D, ¿no? Esos son los que se analizan, los que más comúnmente se analizan. ¿Se analizan para qué y por qué? Cada gen de HLA se ocupa un sitio específico y fijo dentro de un cromosoma. Ahí está nombrado como locus. Se le dice así, locus. ¿Está? Pero bueno, es un sitio fijo, específico. Y existen, digamos, una cierta variabilidad en estos genes HLA que hace que, digamos, pueda haber muchas combinaciones diferentes y esas combinaciones diferentes puedan ser de alguna manera, a ver, para hacerlo simple, reconocidas en función de establecer un lazo de parentesco. O sea, las combinaciones posibles suman de manera, o sea, son tantas de alguna forma, está que es difícil que haya dos combinaciones idénticas. ¿Está? O sea, de las variabilidades de estos genes que tienen que ver con la proteína HLA o las proteínas HLA. Entonces eso ya nos va diciendo algo interesante, nos está diciendo que, insisto, más allá de lo iguales que somos, tenemos algunas características muy particulares a nivel molecular que pueden ser reconocidas. Caso específico, lo que tiene que ver con los genes HLA. Como cosa general, está respecto de esto, decimos, bueno, está bien. Uno podría pensar, como una primera hipótesis, bueno, yo analizo qué tipo de combinación tiene esta persona de los alelos que decíamos de los HLA y la comparo con un posible pariente y veo qué tan similares son. ¿Está? Ahora, el ver qué tan similares son, uno podría atribuirlo, por lo menos en un principio general, lo que tiene que ver con la casualidad. Y las casualidades no son imposibles, las casualidades existen. El azar, por más que nos dé miedo, existe. Esas cosas que no podemos manejar de ninguna manera, ¿está? Como por ejemplo una casualidad, existe. Entonces ya presumimos que en realidad cuanto mayor número de, llamemos a estos genes HLA en marcadores genéticos, ¿sí? Analicemos, ¿sí? Más probabilidad tenemos de que las combinaciones que se den, por ejemplo, en los productos HLA, o sea, las proteínas HLA, la configuración de ellas, más otros marcadores genéticos que analicemos, cuanto más datos crucemos en ese sentido, más precisión y más específicos van a ser. Ojo, algo que me olvidé y que creo que es medio obvio, pero lo recalcamos. Cierta combinación, o sea, cierta combinación particular, en este caso hablamos de las HLA, insisto, no es lo único, vamos a nombrar otras cosas, que tenemos, es heredable. ¿Está? Entonces, está bien, nos define en forma individual, pero de alguna manera nos hace parecernos a algún pariente cercano, algún pariente sanguíneo cercano. Ojo, estamos hablando de padres, hijos, estamos hablando de abuelos, nietas, estamos hablando de hermanos, hermanas, en la línea sanguínea, llamémosle, directa. También tenemos que agregar a esto, y todo esto va a seguir siendo agregando cosas de alguna manera, ¿sí? Sabemos que no todo el ADN, del ADN de nuestro genoma, en realidad se expresa la menor parte, la muy menor parte. Muy menor parte, estoy diciendo que se expresa el 2%. Te pueden contar el 3%, pero es lo mismo para lo que quiero decir. Hay más del 95% que no se expresa. O sea que hay un montón de genoma quiere decir de ADN, esa sucesión de bases que sabemos que es el ADN, ese polímero que es el ADN, que no es molde de un producto concreto. Entonces es, bueno, importante, ¿sí? Eso, tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque la variabilidad que puede existir en ese montón de genoma que no da
de alguna manera, o que no influye sobre nuestras características, por lo menos en forma directa, es importante. Entonces, bueno, ¿ahí no podremos encontrar variabilidad? Sí, encontramos un montón de variabilidad. Variabilidad que, insisto, recalco para que nos quede, es heredable, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de posibilidad de filiación. Entonces, sabemos, o sea, digamos, resumiendo, esto es de la clase, siempre uno dice, resumiendo, a ver, sintetizando, la variación genética es la base de la identificación genética. Sin variabilidad no hay posibilidad de reconocer lazos de parentesco ni de reconocer individualidad tampoco. Los rasgos o lo que, digamos, las porciones de genoma que nosotros analicemos, ¿sí? Tienen que tener a su vez un alto grado de variabilidad, porque hay algunas zonas del genoma que no son tan variables. Al no ser tan variables, digamos, tramo de genoma se puede parecer al de ella. Y no somos parientes. No somos parientes. No somos parientes. No. Bueno, no charlemos. ¿Qué sé yo? No, uno lo afirma así directamente, por ahí no tiene nada que ver. Por eso, este tipo de rasgos, ¿sí? Este tipo de rasgos que, insisto, no tienen en algunos, no las HLA, esas sí tienen que ver con la inmunología, pero sí otros rasgos que están o que tienen que ver esas porciones de genoma con ADN que no codifica, que no tiene información en principio que se transforme en algún producto, se los puede llamar o se los puede denominar marcadores genéticos. Ahí está. Un marcador genético o los marcadores genéticos se pueden analizar en principio de dos maneras. Aquellos que sí son molde, aquellos que sí son la base para digamos, la producción de un producto, que insisto, acá nos remarcamos el producto proteico, se pueden estudiar respecto de la variación de los productos que dan. O sea, ¿qué tipo de producto me da? ¿Qué tanto se parecen entre parientes? ¿Qué tanto se diferencian entre no parientes? Por supuesto, porque esto es tan importante lo que se parecen con lo que no se parecen. O sea, incluir a alguien en la filiación es tan importante como excluirlo, desde el punto de vista del dato. No estoy hablando de alguna manera, de la experiencia de la persona, pero sí estoy hablando del dato. Para quien quiere establecer filiación, abuelidad, ya sea paternidad, maternidad, abuelidad, con cierta certeza, el excluir algo, digamos, presumible, de alguna manera es un dato útil. Útil. Puede ser doloroso, pero útil. En el caso específico de HLA, y nos vamos mucho a eso porque, insisto, está relacionado con, digamos, cómo se empezó a trabajar en esto, digamos, las variaciones de estos sitios fijos del genoma, de los loci, que se llama del conjunto de sitios fijos, normalmente se denomina haplotipo. Y la persona tiene dos haplotipos normalmente, porque ya lo remarcamos en principio. Tiene uno que tiene que ver con la parte materna y otro que tiene que ver con la parte, dije, materna, paterna. Padre, madre. Si esto lo lleváramos a una fauna, diríamos macho o hembra, lo que fuere. Pero acá hablamos de materno-paterno. Entonces, digamos, las posibles combinaciones que tenemos de las variaciones de los genes que tienen que ver con estas proteínas, normalmente se expresan como una fórmula, o sea, caracterizando lo que es la variación. La probabilidad de que dos individuos que no estén emparentados de ninguna manera compartan el haplotipo es muy baja. Entonces, ahí vamos al revés. Los que no están emparentados, es muy difícil que se parezcan los haplotipos, significa que cuando sí se parecen hay probabilidad de parentesco. O sea que ya nos vamos orientando a lo que tiene que ver con un dato más o menos certero. Por supuesto que cuando hablamos de producto genético, lo remarcamos ya, dijimos, bueno, el producto genético tiene que ver con un molde. Ese molde es el ADN. Por lo tanto, la variación que uno detecta en los productos génicos, llamémosle proteínas HLA, hay otros también productos génicos posibles de ser analizados en función de su variabilidad, se debe a variaciones en la información que los codifica.
Información que, insisto, mis alumnos me van a tirar con algo porque esto lo reconocen, obviamente tiene que ver con sucesiones de bases, digamos, de monómeros que conforman el polímero que es el ADN. Si analizamos base por base, hay algunas que están como marcaditas en colorado, qué sé yo, es ilustrativo lo que está ahí. En realidad dicen que 2 individuos pueden tener una diferencia de ADN de 1 a cada 500 bases, más o menos. Por supuesto que sería muy laborioso ver las diferencias, afinidades base por base, por eso se toman más bien segmentos en ese sentido, en muchos casos, ¿sí? Ojo, estamos hablando de que el total de bases en los seres humanos ronda los 3.000 millones. Ronda, sí, son muchas. ¿Está? Pero tenemos que señalar que aparte de las variaciones que tienen que ver con genes que codifican para productos hipervariables, como pueden ser las proteínas HLA, también tenemos que señalar, y no es menor, está que hay otro tipo de variación que se basa en otras regiones de ADN que dijimos ya en su momento que son las que no codifican. ¿Está? Particularmente, hay algunas que son secuencias cortas de ADN que normalmente se ordenan en tándem. Todos sabemos lo que es un tándem. Hay unas bicicletas que son tándem. No sé, los viejos como yo sabemos que hay una bicicleta que tiene un manubrio delante, otro manubrio atrás, y que se paran de 2, incluso de a 3. Entonces, tándem, repeticiones. Los niveles de variabilidad respecto de esto pueden ser medidos en función de la longitud de ese segmento que se va repitiendo y en el número de veces que este se repite y en qué ubicación se repite. ¿Está? Entonces, ahí está el ejemplo, lo puede tener una persona repetido 3 veces, otra persona lo puede tener repetido otro número de veces. Eso, digamos, se analiza, digamos, en forma más o menos individual. El nombre está de este tipo de secuencias chiquititas que se repiten, normalmente es BNTR, que son, bueno, está en inglés ahí, pero bueno, quiere decir número variable de repeticiones en tándem. Número variable de repeticiones. Está buenísimo eso, o sea, de alguna manera, quiero decir, está buenísimo, es una herramienta muy útil, porque también, de alguna manera, esas combinaciones, tanto de repeticiones como de ubicación, tienen que ver con el individuo y son heredables. Que parece que es el secreto de todo esto, que son heredables. Ah. Esas variaciones que pueden tener que ver, como estábamos diciendo antes, con una base que varía cada 500, o sea, una cada 500 en un número total de 3.000 millones o lo que fuera, y los cambios en estas secuencias específicas que se repiten en tándem, se pueden detectar. Se pueden detectar, no vamos a hacer una cosa, aparte ya están poniendo la mesa. Sí, no, yo sé, la gente se entra a dar vuelta y entra a mirar los sanguchitos, yo sé. Y está bien eso. Está bien. ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo más? Los sanguchitos, obviamente. Pero, digamos, tiene y lleva una serie de pasos. ¿Está? Para poder medir esta variabilidad y poder conectar, digamos, la no variabilidad o la menor variabilidad que existe entre parientes y la mayor variabilidad que existe entre los no parientes. En principio hay que extraer el ADN celular, por lo tanto hace falta una muestra. ¿Está? Hoy, digamos, o sea, en principio cuando empezó esto hacía falta una muestra bastante importante que tenía que ver normalmente con sangre. Cuando se trabajaba con el producto génico, que era la HLA que vine mencionando de movida, hacía falta una muestra abundante de sangre. Sabemos positivamente que, sobre todo en lo que tiene que ver con los casos de nietos a recuperar, digamos, ¿sí? Nos enfrentamos a un problema. No siempre uno tiene la muestra de sangre específicamente. A veces no, siempre los parientes fallecen en algún momento. No están. ¿Se puede contar con el cuerpo? Sí. ¿Se puede contar con sacar una muestra de un cadáver? Sí, por supuesto. Pero ahí contamos con una muestra, digamos, de menor cuantía. Quiero decir, una muestra menos abundante. Por suerte, cuando empezó esto, sí, había que contar con la sangre. Había que contar con una muestra, digamos, para lo que son estos manejos, una muestra abundante. El tiempo ha pasado, la tecnología avanzó. Ya a mediados de los 80 empezó a usarse un
una máquina de alguna manera que se llama termociclador, que permite, digamos, secuencias específicas de ADN, amplificarlas, se llama todo lo que uno quiera. Quiero decir que a partir de una muestra chiquita, donde hay muy poquito ADN que me puede servir, porque por ejemplo tiene esas variaciones en tándem que les estoy mostrando, ¿tá? Podemos tener mucha mayor cantidad de muestra. ¿Tá? Eso se llama, como principio general, es la reacción de la cadena de la polimerasa. Vulgarmente se le dice la PCR. Todos estamos familiarizados con el término PCR porque en la pandemia y durante la cuarentena específicamente, el término PCR se usó constantemente. O sea, la idea que tiene que esconde esta maquinita es sencillamente, mediante una serie de variaciones que tienen que ver con la temperatura, poder ir teniendo mucho más ADN del que tenemos. O sea que hoy, a partir de una muestra mínima, que puede provenir de un resto óseo, por ejemplo, que puede provenir de un cabello o de un grupo de cabellos y demás, podemos tener la cantidad suficiente de ADN para analizar de forma de poder detectar esa variabilidad que nos permite establecer el parentesco. Básicamente, digamos, una vez que está extraída la muestra, como sea, por ahí la muestra original, la muestra amplificada, como dé lugar, ¿sí? Eso se corta. Ahí aparecen unas tijeras, la verdad que es un poco cruel la analogía que estamos haciendo acá. Son tijeras biológicas, son enzimas, son proteínas que tienen la probabilidad de cortar el ADN en trozos discretos. Y esa es la manera que tenemos de analizarlo. Una vez que ese ADN se corta, se puede de alguna manera separar esos pedazos cortados en una matriz semisólida. Algo parecido a lo que sería... Sí, yo también tengo hambre. Algo parecido al dulce batata. ¿Está? Sí, pues, bueno, todo me remite a la parte gastronómica. Entonces, ya está, mirá, ya está ahí. Entonces, en esa matriz semisólida podemos, mediante el establecimiento de un campo dieléctrico que se llama, separar ese ADN en pedazos y después utilizarlo y analizarlo. Se lo puede secuenciar incluso. No, incluso no, se lo secuencia. El secuenciarlo nos permite de alguna manera saber si hubo o no un cambio de bases. También podemos, sobre la base de esos geles, es lo que está en segundo lugar, esos son los geles, de alguna manera eso que digo que tiene esa matriz semisólida, yo puedo también de alguna manera, poniéndolo en contacto con lo que se llama una sonda, que es una copia de una sola cadena de un ADN que a mí me interesa, poder buscar ahí una secuencia que a mí me interesa. Buscarla, aislarla, secuenciarla y compararla. Todo eso puede hacer. Eso no es raro lo que está puesto hacia el final de esta ilustración, que la verdad que es fiera ahora que la miro, pero el investigador está fiero así con esas manitos ahí, ¿no? Pero bueno, pero nos da algo que ustedes lo ven así, parece un código de barras. ¿Está? ¿Lo ven? Y lo ven parece un código de barras. Y no está tan mal eso. En realidad, cuando se le asimila a una huella dactilar, que también lo tengo ahí en otra, que está lindo, pero la huella dactilar de ADN es una comparación un poco extraña, porque la huella dactilar sí tiene un componente genético, pero tiene un componente no genético que tiene que ver con ciertos accidentes del desarrollo, que hace que tengamos huellas dactilares, todos diferentes. O sea que no es tan genético como lo genético que estamos viendo acá. Pero bueno, hecha esa salvedad, avanzamos un poquito más. En el caso particular de abuelas, porque sabemos que, digamos, la asociación de abuelas, no por nada se llama abuelas, las abuelas, el componente femenino acá es absolutamente preponderante, ¿sí? Son capaces de hacer heredar, no las abuelas de Plaza Mayor, nomás, todas las mujeres son capaces de hacer heredar unos corpúsculos que existen dentro de las células que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias son, en realidad se dice organela, que organela, si uno busca la etimología, es como un organito, como un órgano chiquitito, que permite de alguna manera o que habilita a que la célula produzca energía a través de un proceso, digamos, donde interviene el oxígeno, por eso se lo llama respiración celular. Esas son las mitocondrias. Y las mitocondrias tienen esa... O sea, ¿quién tiene mitocondrias? El óvulo tiene mitocondrias.
Tiene un montón de mitocondrias. Hoy sabemos que también, de alguna manera, los espermatozoides pueden tener alguna que otra mitocondria, ¿no? Yo cuando estudié esto no tenían. O sea, que yo no tenía tampoco. Pero después se ve que sí. Entonces, ahora se ve que tengo. Bueno, lo que va a quedar, tengo. Entonces, de alguna manera, esas mitocondrias, como el óvulo tiene muchas, y las características de esas mitocondrias son heredables por parte de madre. Son heredables por la rama femenina, llamémosla, ¿no? Madre, abuela y así para arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tienen estas mitocondrias? Tienen un material genético propio. Todos sabemos que, como lo dijimos al principio, la información genética en las células que nosotros conocemos, que se llaman las células eucariontes de alguna manera, lo tienen contenido en una parte particular de la célula que es el núcleo. Bueno, esto está fuera del núcleo. Estos organitos, estas organelas están fuera del núcleo y tienen un ADN particular. ¿Está? Tiene un ADN que en realidad se termina pareciendo más al ADN de una bacteria que al ADN nuestro. ¿Por qué? Por una cuestión evolutiva. Se supone que así fue la evolución, de alguna manera, ¿sí? Es interesante porque ese ADN no tiene su par, no tiene un alelo como lo vimos con el ADN nuclear, sino que es una sola hebra de ADN, normalmente tipo circular, ¿sí? Entonces, dentro a su vez del ADN de las mitocondrias hay zonas hipervariables y eso ya no suena. ¿Por qué no suena? Porque venimos diciendo que la variabilidad es la base de la identificación. ¿Está? Y ahí tenemos otra zona variable que no tiene que ver con el núcleo de las células, que tiene que ver con estos organitos específicamente, con las mitocondrias. Entonces, hay una zona que se llama la zona control que es hipervariable y esa variabilidad, digamos, tiene semejanzas fuertes entre parientes, y disemejanzas con respecto a los que no son parientes. Entonces, a ver, digamos, resumiendo un poquitín, estamos viendo que se pueden analizar los productos genéticos, esto es determinado tipo de proteínas, se pueden analizar zonas que no codifican para proteínas en el genoma y se pueden analizar mitocondrias. A la hora de elegir cuál se elige, ninguna, se tratan de hacer todas. ¿Por qué? Porque se intenta llegar, mediante la combinación de los resultados, a un índice que me dé certeza. Que me dé certeza tanto de lo que tiene que ver con el parentesco y también, como recalco al principio, con el no parentesco. Como dijimos en principio, esto arranca con, más que el índice de abuelidad, con el índice de paternidad. O sea, mucho padre que no se hace cargo, mucho padre que abandona. O sea, por eso normalmente tiene el nombre de índice de paternidad, no de maternidad. ¿Está? Porque bueno, no somos protagonistas de las historias mejores en este sentido. Entonces, los índices que tienen que ver con paternidad, posteriormente con abuelidad, se expresan en porcentaje. ¿Qué porcentaje de probabilidad, o sea, qué probabilidad, mejor dicho, en qué porcentaje, digamos, un individuo determinado es el padre de una criatura? ¿Está? De una nena, de un nene. En realidad, por más que se crucen datos, es difícil o imposible, desde el punto de vista ya numérico, no vamos a entrar en ese detalle, en que podamos establecer que, digamos, que la probabilidad de que un hijo, una hija, sea hija de un padre sea el 100%. Pero sí podemos llegar a un satisfactorio, muy satisfactorio, 99,999% y muchos más 9 también. El caso que yo mencioné al principio de ese índice de paternidad que tenía que ver con la madre y el hijo que era de África, todo ese tipo de cosas, bueno, ahí era 99, muchos 9. ¿Está? En cambio, la exclusión absoluta, si nos falla alguna de las similaridades que estamos buscando, está con las distintas patas que hemos mencionado, ya ahí se nos cae. Entonces tenemos certeza, 100% de que no es. Entonces, de ahí nos vamos, nos vamos como centrando en esto. Dijimos, esto se llama índice de paternidad. ¿Está? Esto implica, obviamente ya estamos terminando, no me voy a extender con eso, pero sí que esta probabilidad de inclusión y aún la de exclusión
implica cálculos complejos. Por eso dijimos que en su momento el equipo que se conformó alrededor de las abuelas, en su momento, era un equipo multidisciplinario que tenía que incluir necesariamente gente que manejara los números, digamos, de manera muy fluida y que trabajara en lo que se llama genética de poblaciones, donde uno puede averiguar determinado tipo de combinación genética, qué tan frecuente es en un grupo grande. Si yo determino qué tan frecuente es en un grupo grande en una población, puedo decir, estos dos se parecen no por casualidad, o sí por casualidad. Ahí tenemos, digamos, en la imagen que está a la derecha de la pantalla, ¿sí? Vemos algunas, digamos, el rango de paternidad aceptable cuando tenemos 9,73, 9,99, más de 95, más de 90, digamos, con el dictamen de alguna forma que podemos tener en cada caso. Siempre hay un índice que nos da una determinada certeza. Pero ojo, vuelvo al punto. Esto no surge también por la casualidad. Está también y sigue estando la labor venerablemente detectivesca que pueden llevar las abuelas para encontrar, en principio, el candidato que se pueda someter a este tipo de pruebas. No hay que olvidarse de eso. No es que todo esto surge espontáneamente de gente que pasa por el Banco Nacional de Datos Genéticos, deja la muestra y a ver qué. Hay gente que lo hace y hay gente que no lo hace. Entonces, digamos, eso tiene que ver tanto con nietos o posibles nietos como con sus padres, sean apropiadores o no. Eso, insisto, esa tarea no cesa. Entonces, ¿a qué se enfrentan, a qué se siguen enfrentando las abuelas hoy día? O la asociación, digamos, porque desgraciadamente muchas de las abuelas ya no están. Hay que decir también que muchos nietos se siguen ocupando de esto. Nietos recuperados se siguen ocupando de esta tarea. Eso también hay que decirlo. Pero bueno, tenemos que siempre, que es lo que venimos remarcando, se enfrentaron con evidencias circunstanciales que se llaman. Insisto, denuncias anónimas, lo que tiene que ver con irregularidades en el proceso de adopción. O sea, todo eso detectable, pero digamos, coincidencias, ¿no?, de nacimientos, fechas, lugares. Insisto, la labor detectivesca. Eso, por supuesto, tiene una carga subjetiva. Todo lo que acabamos de explicar ayuda de alguna manera o colabora con darle una cierta objetividad al dato obtenido. Y esa objetividad del dato obtenido, de alguna manera, insisto, tiene un valor legal. Los principios del índice de abuelidad respecto al de paternidad son exactamente los mismos, solo que se enfrenta a mayores desafíos. ¿A mayores desafíos por qué? Por razones que nos parecen, digamos, que por tristes no dejan de ser un desafío a superar, y por tristes que sean, de alguna manera no dejan de ser un dato objetivo. Las familias están incompletas. Epa. Por supuesto que al no tener en muchos casos muestra de lo que tiene que ver con el ADN o los productos genéticos de los padres, de los niños, niñas, apropiados en su momento o de alguna manera manipulados de esta forma tan cruel durante la dictadura, sí, no tenemos los genotipos de los padres, o sea, no tenemos los datos del genoma de los padres, entonces tenemos que inferirlos a partir de los sobrevivientes. En muchos casos, cruzando datos entre abuelos, abuelas, tíos, tíos quiero decir hermanos del padre, hermanos de la madre, o sea, tíos digamos, sanguíneos de alguna manera, hermanos y demás. Por supuesto que hay el escenario ideal que hubo, escenarios ideales, cada vez hay menos escenarios ideales donde teníamos 4 abuelos vivos. Obviamente, cruzando, digamos, los índices de los 4 abuelos, podíamos llegar a conclusiones un poco más rápidas y seguras de este tipo de situaciones. Pero dijimos, eso es la situación ideal, no es la situación real. Esta es Mary Claire King otra vez. No sé, es ilustrativo, pero está linda la foto. Un producto, a ver, no se puede decir producto, sabemos que hay muchos nietos recuperados, más de 130. Sobre 400 uno dice faltan muchos, pero hay muchos. También lo podemos ver de las dos maneras. O sea, lo de adelante para tratar de que siga siendo un desafío permanente y lo que se consiguió como algo valiosísimo.
Pero un producto, ya es más producto esto, tiene que ver con esa carencia que tenemos de datos respecto de lo que son los datos genéticos de gente que hoy puede dejar su muestra, pero después puede dejar de estar. Puede dejar de estar presente porque viaja, puede estar presente porque ya no está, porque se muere. ¿Está? El Banco Nacional es un producto importante y no es único en el mundo, pero realmente hay muy pocos. ¿Está? Y es, digamos, es medio invento argentino esto, ¿no? Virtuoso, como el dulce de leche. Es un archivo público, sistemático de material genético, básicamente, que tiene que ver específicamente con las víctimas de la dictadura militar. O sea, que todo aquel que tenga algo que ver con eso puede dejar sus datos es la muestra, en realidad, no es... Bueno, sí, se toman datos personales también, pero quiero decir, la muestra puede quedar depositada en el banco genético. Ojo, para el que quiera, se mete, pone BNDG, como está puesto en el logo, y puede de alguna manera ver con algún tipo de detalle, si no se puede ampliar eso, digamos, el rigor con que se tratan las muestras. Estas muestras son muy valiosas. Estas muestras no pueden ser adulteradas. Entonces los protocolos, tanto para extraer la muestra como para conservarla posteriormente, como para tratarla, cuando hay que tratarla, cuando hay que analizarla, son protocolos de estricto y alto rigor, que fueron pensados originalmente por ese grupo de gente que de alguna manera, a través de Víctor Pensenadé, fueron convocados para esta tarea en su momento. O sea que hay una seriedad muy terrible en este sentido. O sea, quiero decir, seriedad poder en cualquier rama científica. En la genética normalmente se trabaja de una manera relativamente rigurosa. Esto es más riguroso que lo riguroso. Este producto, que en su momento, digamos, se creó bajo una ley nacional, ¿no? En el gobierno Alfonsín en su momento, como yo hablaba con él antes de empezar, es el producto de esa paciencia y esa perseverancia. Esa gota que horada la piedra que fueron y son las abuelas. Paciencia, perseverancia, amor por su filiación, amor por la verdad, amor por la justicia. Eso realmente se cristaliza en este tipo de situaciones. El banco genético ha tenido sus idas y vueltas. Está bueno que depende de los gobiernos. Teóricamente es autónomo y autárquico. O sea, en principio, por la ley de creación habla de eso. Pero nosotros sabemos que en muchos casos ciertas dependencias del Estado pueden llegar a tener vaivenes respecto de su eficacia y su visibilidad. El banco genético no es ajeno a eso, pero como idea y como institución, yo lo tomo así como institución, tiene un valor incalculable. Y lo que tiene adentro, más valor todavía. Normalmente empezó digamos, teniendo base en el Durán, después hay unas oficinas que son anexas que ya no están en el Durán. Ahí tenemos a la bióloga que lo dirige hoy. Mariana Herrera, es de la UBA, se licenció allá, se doctoró allá. Básicamente se doctoró en lo que tiene que ver con inmunogenética, la cual lo hace muy afín a los temas que se tratan, o además al tratamiento de las muestras en este banco tan valioso. Ahí tenemos el motivo por el cual hablamos tanto de la proteína HLA. La identificación del primer caso de restitución que tiene que ver con Paula Logares, que se hizo muy conocida en su momento, tiene que ver justamente con HLA. Su índice fue de 99,8 de parentesco, digamos, en este caso está con su abuela Elsa. ¿Sí? Fue del 99,8. No es el índice óptimo, pero ojo, vuelvo a lo que decía en principio, se cruzaron con otros datos. Y eso dio, digamos, una certeza jurídica de la pertenencia familiar de Paula. Por supuesto que como Paula fue de las primeras, no había convocatorias ni cosas por el estilo, fue realmente una labor detectivesca que, digamos, queda para otra vez. Ojo, dijimos y remarcamos que incluir y excluir básicamente eran dos hechos importantes. Hay un ejemplo muy conflictivo, o sea, muy conflictivo porque dio para mucha tela mediática esto que les estoy contando ahora. La mayoría de los que están acá no lo va a recordar esto porque no habían nacido, por ejemplo, ¿no? Es una
O sea, en general la gente que de antes de nacer no recuerda tanto. Pero, bueno, lo van a haber leído, che. Tiene que ver con el caso de los mellizos Ricciardo Tolosa. El caso de los mellizos Ricciardo Tolosa originalmente fueron apropiados por el subcomisario Miara, un tipo que está cumpliendo condena en este momento. ¿Está? Samuel Miara, si mal no recuerdo que se llama. Se llama, todavía. ¿Está? Pero hubo, o sea, fue cuando fueron en principio recuperados, no fueron recuperados como Ricciardo Tolosa, sino como Rossetti. O sea, hubo un tropiezo no menor en este tipo de situaciones. El juez Pons, que estaba en aquella época, trató esto de una manera un poco, quizá exponiendo demasiado a los mellizos, que ya vemos que están grandes. Esta foto es relativamente actual, de un par de años, calculo. Quizás expuso demasiado la situación, quizás se expuso demasiado. Está bien, lo podemos tomar como un tropiezo, lo podemos tomar como un aprendizaje. Eran los inicios de esta historia. No había 132 nietos recuperados, había muchos menos. Y posteriores estudios los ubicaron donde tenían que ubicar con su tío Eduardo, los Ricciardo Tolosa. El tiempo, a raíz de esto se me dio por algunos reportajes a los mellizos, porque esta parte tiene que ver con ciertas zonas donde yo viví en alguna época de mi vida. Y bueno, ellos más o menos han resuelto su situación. Le costó mucho. En principio, ellos no querían irse de la familia de sus apropiadores. Después entendieron quiénes eran. Ahora, digamos, a ver, no vamos a hacerlo muy detallado de esto, pero han más o menos cristalizado su situación. O sea, están bien. No en buena relación, en excelente relación con el tío que vemos ahí al medio. Los mellizos son los de la punta. Por si no se dieron cuenta. No, bueno. Ojo. No hay caso que no pueda tener este tipo de tropiezos. A ver, gente, es ciencia. La ciencia tiene tropiezos todos. De los tropiezos justamente salen los caminos posibles para seguir investigando. Y esto es investigación. Investigación social. Lo voy a remarcar 70.000 veces eso. ¿Qué concluimos? Si es que se puede concluir en algo esto. No concluye porque es una historia abierta. Vamos a empezar por ahí. Pero bueno, siempre para terminar hay que decir algo. Vayan a comer, lo voy a decir, pero un segundito más. Estos métodos de identificación genética tienen un poder de resolución muy, muy certero. O sea, trabaja muy bien. Normalmente, judicialmente, no se toma como prueba única, hay que cruzarlo con otras pruebas, pero digamos es bastante determinante. Eso lo podemos decir. Por supuesto que ha jugado esta investigación social un papel fundamental en la restitución de la identidad y de la pertenencia familiar de mucha gente. En la Argentina, específicamente, tiene que ver con los nietos y nietas de gente desaparecida. En otros países, como se está aplicando en este momento, en España, por ejemplo, tiene que ver con las víctimas del franquismo. Que, lamentablemente, tiene mucho parentesco en algunos aspectos con situaciones que hemos vivido en nuestro país. Desaparición de personas, fosas comunes, digamos, y otras crueldades, de alguna manera, que tuvieron que ver con una época bastante oscura de la madre patria. El poder relacionarlos, es claro que permite que esta gente, que estas nietas, que estos nietos, de alguna manera, hagan efectivo su pertenencia, su identidad, su grupo familiar. Y derechos, en muchos casos, que tienen que ver también con cosas muy concretas como una herencia. Porque también existe eso. Y también tiene que ver con esto. O sea, es muy abarcativo esto. Ahí hablamos de 132. Ojalá que alguien me diga, no, son 133. Da igual. Pero lo que quiero decir igual, ya se va por el 132. Y el último también tiene que ver con una zona donde me tocó vivir. Ya vamos terminando, gente. Queda, para todo aquel que tenga dudas, y esto no hablo de alguien que esté acá, puede ser que no, pero sí puede ser para cualquier persona que tenga dudas respecto de su origen, tiene a dónde recurrir. Métanse en la página del Banco Nacional de Datos Genéticos, ahí está, si no,
El Programa Nacional de Derecho de Identidad también existe, está donde uno puede ser asesorado en forma fehaciente de qué pasos tiene que seguir si tiene dudas sobre su origen, si tiene dudas sobre su nacimiento, si tiene dudas sobre su pertenencia, ¿está? Puede hacer esa consulta. Gente, muchísimas gracias.